Muy bien, continuamos. La verdad nos queda poco tiempo. Teníamos dos bloques más con dos importantes temas. Vamos a tratar de que entren estos en el programa. El segundo tema que queríamos abordar era la situación del lote 192, la mayor reserva petrolífera de nuestro país. El 17% del petróleo depende de este lote que tiene una extensión de más de 200.000 hectáreas. ¿Qué está pasando con el lote 192? Hay una serie de comunidades que han ido hoy a una mesa de diálogo con las autoridades porque consideran que el daño ambiental ha sido tremendo y que no se ha cumplido con un compromiso que firmó el presidente Ollanta Humala para destinar una serie de fondos y resarcir ese daño. Está con nosotros el defensor del pueblo, está Walter Gutiérrez aquí, y está también en la línea telefónica Aurelio Chino Dagua, presidente de la Federación Indígena Quechua del Pastaza. Aurelio, ¿nos escucha? Sí, muy buenas noches. Sí, estoy escuchando, señorita. He tratado de resumir lo mejor que he podido la situación de este lote, que tiene ya una historia larga de 40 años. Díganos, por favor, lo que ha ocurrido el día de hoy y cuál es la posición de las comunidades que hoy se oponen a la explotación petrolera en esta zona. Bueno, la verdad que, señorita, no hay una respuesta concreta, lo que esperaba los pueblos, los cuatro cuencas, que venga a decirnos el Estado, sí, te vamos a consultar indios, nativos, como quieren hablar, como quieren mencionar, eso esperábamos, pero en cambio no ha sido así. ¿Quién ha estado con ustedes hoy, por favor? Lo que ha pasado hoy día es que dijeron ellos, cuando hay nuevas afectaciones, vamos a consultar. No está cerrada la consulta. ¿Ustedes quieren una nueva consulta? ¿Eso es lo que están pidiendo? Nosotros lo que queremos es escuchar, sí, le vamos a consultar en todos los proyectos que hay. Un compromiso de consulta, eso es lo que quieren. Para ponerlo en claro, un compromiso. ¿Con quién han conversado hoy? Porque sé que hubo funcionarios con ustedes allá en la zona. Hoy día hemos conversado con el señor viceministro de Gobernanza Territorial. Estaba presente el señor viceministro de Interculturalidad y un representante de Energía y Minas, un funcionario. ¿Y a qué acuerdos han llegado? ¿Se han llegado a algún acuerdo o no hay acuerdo todavía? No hemos llegado a ningún acuerdo. No han llegado. ¿Cuántas comunidades son las que se encuentran ahí y están reclamando por este compromiso de consulta? Las tres cuencas, señorita. Pastaza, Corrientes y Tigre. Que comprende, entiendo, 18 comunidades por lo menos. Más de 18 comunidades. 20, 22. Algo de 27 comunidades total. Y en este momento no se está trabajando en el lote 192 porque ustedes han tomado el lote. Así es. ¿Van a mantener esa medida entonces? Nosotros solamente estamos esperando, señorita, con lo más abierto que traiga una respuesta, pero concreta. Y un compromiso. Y que vengan a decirnos lo que quiere saber en pueblos, mis hermanos, es que vengan a decir, sí, vamos a consultar en todas las actividades que hay de parte del Estado. Aurelio, nos queda clarísimo, le digo, estoy corriendo con el tiempo porque me había comprometido con ustedes a tocar este tema. Le agradezco muchísimo y vamos a estar en contacto permanente para seguir el problema que se ha presentado, porque esto podría terminar como Bagua o como Conga, es decir, la gente no lo está viendo, no le estamos prestando atención a este problema, pero hay 20 y tantas comunidades, de acuerdo a lo que acaba de decir el dirigente, que han tomado el lote 192, entonces no se puede continuar explotando y el 17% de la producción o del petróleo que extrae el Perú, que utiliza de la producción petrolera nacional, depende de esto. Y la historia es larga, defensor. ¿Qué medidas se están tomando? ¿Cuáles son las recomendaciones de la Defensoría? ¿Qué se piensa hacer para solucionar este problema? Quisiera aprovechar esta invitación. O del petróleo que extrae el Perú, que utiliza de la producción petrolera nacional, depende de esto. Y la historia es larga, defensor. ¿Qué medidas se están tomando? ¿Cuáles son las recomendaciones de la Defensoría? ¿Qué se piensa hacer para solucionar este problema? Quisiera aprovechar esta invitación
para decirle a la sociedad, decirle al Estado y decirle a los medios también lo siguiente. Muchas veces insumimos el tiempo en otros temas. Este es un tema de fondo. Y déjeme decirle por qué es un tema de fondo. No solamente porque lo que plantea usted, sino porque este no es el único conflicto que existe. ¿Cuántos conflictos tenemos? Tenemos 168 conflictos. Y muchos de esos conflictos son en realidad reediciones, porque el Estado acuerda y no cumple los acuerdos. En el caso concreto Entonces, en este caso concreto, en realidad hay dos tipos de acuerdos, pero estos son particularmente graves, no solamente por el trasfondo económico que existe y que usted lo ha señalado muy bien, sino porque además nosotros tenemos la ley de la consulta previa y tenemos el convenio 169 que nos obliga, que hace vinculante la consulta. Y este es uno de los casos en los que sí se hace vinculante la consulta. El argumento que se plantea es que como se venció el plazo contractual y hay un contrato del 2015 al 2017... Con una nueva empresa. Con una nueva empresa, pero el 2017 termina este contrato y entonces tiene que hacerse una consulta previa. Pero siempre esperamos al último momento, cuando los conflictos tranquilamente podrían abordarse desde un principio y podría explicarse a la población qué elementos, digamos, de esta inversión o de este proyecto o de esta explotación le afectan y hacer la consulta respecto de estos temas que afectan sus intereses. A eso súmele el hecho de que hay pasivos ambientales de 45 años y que ya hay acuerdos para generar un fondo que entiendo ya se está implementando, que es de cerca de 50 millones de soles, pero que ha demorado mucho tiempo. Esto es lo que firmó el compromiso del presidente Humala, ¿no? Los 50 millones de soles. Y entiendo que hay una laguna incluso que desapareció durante los años de explotación. En realidad no es el único... No es el único daño, pero es uno de los impactos. Es uno. ¿Cuáles son los otros? En realidad estamos hablando de cerca de 90 zonas que ha tenido... Y entiendo que hay una laguna incluso que desapareció durante los años de explotación. En realidad no es el único... No es el único daño, pero es uno de los impactos. Es uno. ¿Cuáles son los otros? En realidad estamos hablando de cerca de 90 zonas que donde han habido impacto ambiental severo. ¿De qué tipo? Para graficarlo. Básicamente en derrames, desde luego, pero el planteamiento era que se cumpla con este plan de salida, porque como había vencido el contrato tenía que haber un plan de salida. Han habido, como le digo, cerca de 4 décadas de explotación, pero recién en los últimos años se ha estado evaluando este plan de salida que, dicho sea de paso, no se ha terminado. ¿Cuál es la empresa que está a cargo de la explotación ahora? Ahorita, porque han pasado varias, ¿no? Sí, han habido 3 empresas. Ahorita está Pacific. Pacific. Sí. ¿Y por qué cree que el Ministerio de Energía y Minas, incluso el de Cultura tampoco ha aprobado la cuestión de la consulta previa? Lo que sucede, el argumento es que como este contrato todavía no ha vencido, este pequeño contrato de 2 años todavía no ha vencido, recién cuando haya un nuevo contrato tendría que procederse a la consulta. ¿Y por qué las comunidades no aceptan eso? Porque, como le digo, hay un debilitamiento de la institucionalidad producto de que tenemos 40 años de pasivos ambientales. Entonces la gente no cree, no solamente en este caso, sino prácticamente... Por eso es que hablan de un compromiso de consulta al término de ese contrato, que eso es lo que quieren, es decir, tener la palabra de la ministra Aljovín o tener la palabra, incluso sé que han pedido la presencia de Mecha Arauz, de la presidenta del Consejo de Ministros, en el lugar. Mientras tanto, esto sigue paralizado y puede tener consecuencias sumamente graves. ¿Cuál sería el consejo o la voz de alarma de la Defensoría hacia el gobierno en este momento? Fundamentalmente que se apele al diálogo. Pero no el diálogo, de nuevo estamos en el problema cuando ya estalló, cuando ya hizo crisis el conflicto. Esto tiene que abordarse desde el momento en que se está ejecutando el contrato. Con la misma seriedad que el Estado firma contratos con empresas privadas, estos acuerdos tienen que tener el mismo carácter. De hecho, por norma tienen un carácter vinculante.
pero pareciera que... ¿Se está favoreciendo, cree usted, a la empresa? Lo que creo es que no se está... No creo que se esté favoreciendo. ¿De las comunidades? Lo que creo es que no se está asumiendo con la misma responsabilidad, con el mismo... No hay una relación sincera y de buena fe, porque si se asume este tipo de diálogos y se llega a estos acuerdos, tienen que cumplirse. Y acá se ha faltado la palabra empeñada, ¿no? No una, sino varias veces. Varias veces. Y no me estoy refiriendo a este gobierno, porque este es un pasivo ambiental y un pasivo respecto de los acuerdos de varios gobiernos, porque ya estamos diciendo que son más de 40 años. Así es, y estamos hablando de uno de los 168 conflictos pendientes de solución, porque se forman mesas, se incumple con la palabra, el siguiente gobierno hereda estas mesas irresueltas, pero hereda algo más, no solamente esos compromisos, sino el resentimiento y la falta de confianza de la población afectada. Y eso es lo más grave de recuperar, lo más difícil, perdón, de recuperar. Claro, en este gobierno se hablaba de 1.600 actas de acuerdos, 1.600 acuerdos. Impresionante, y siguen acumulando, es como una cuenta corriente larguísima y se va, o sea, de aquí a 10 años estaremos enfrentando el doble probablemente de conflictos si seguimos actuando de esta manera. Claro, cuando el Estado se vincula con una empresa, se pasan una serie de filtros porque sabe perfectamente que ese contrato tiene que cumplirse, que tiene carácter vinculante. Pero cuando se llegan a estos acuerdos, sea por consulta previa o no, no existe esa misma vocación, no existe ese mismo compromiso. ¿Eso qué hace? Hace que se debilite la institucionalidad y los pueblos entienden que esos acuerdos no sirven para mucho. Y su único mecanismo de hacer que esos acuerdos se cumplan es la calle y es la violencia. Estamos debilitando la principal herramienta de una democracia, que es el diálogo, por el incumplimiento de esos acuerdos. Le agradezco muchísimo su presencia en el programa. Gracias de verdad por haber puesto este tema en la agenda. Era algo que queríamos hacer desde hace varios días, que veníamos estudiando la situación del lote 192 y vamos a convocarlo, por favor, porque la idea es que también pongamos un grano de arena, no solamente en dar a conocer el problema, sino en la solución. Hay otros temas vinculados a conflictos que sería bueno que se difundan. Claro que sí. Vamos a trabajarlos a fondo y bueno, con ustedes será hasta mañana, un programa distinto el de hoy. Bastante tenso, pero regresamos mañana a las 9. Se quedan con Noticias a las 10.